Bueno, y para conversar sobre la elección del nuevo Papa, justamente estamos aquí en CNN Chile. Vamos a conversar de este tema. Le agradecemos también que nos acompañe su programa aquí en CNN Prime. Lo primero, preguntarle, un Papa latinoamericano por primera vez, ¿cierto? Argentino, evidentemente, por primera vez también, jesuita por primera vez. ¿Y esto es revolucionario en el fondo o solo en la forma? Depende, el hecho, bueno, yo soy Julio Retamal, entre medio porque no me presentaron. En primer lugar, los jesuitas no fueron creados para ser papas, ni obispos. Era una cosa muy especial que un jesuita aceptara ser obispo, ¿verdad? Sino que fueron como el brazo derecho del papado. Y ayudaron mucho en la Contrarreforma, que fue la que restauró el orden dentro de la Iglesia Católica después de la Reforma. Ahora, por lo tanto, es bastante sorprendente que uno de ellos haya llegado primero a arzobispo, después a cardenal y finalmente a papa. Pero yo creo que no es solamente la forma, yo creo que la elección de este papa se debe básicamente a los problemas morales que han afectado a la Iglesia últimamente. Es decir, ha habido, como se sabe, escándalos de índole bancaria, ha habido escándalos de índole sexual en exceso, y como él ha tenido una actitud muy firme en ese sentido, yo creo que eso fue lo que hizo que lo eligiera. Además que es un hombre de perfil bastante bajo, se nota, no tiene gran alegría, salió y hacía un gesto con la mano, una cosa así. Hay que recordar lo que era Juan Pablo II, lo que era el Papa Benedicto, ¿verdad? De manera que yo creo que es un poco, porque puede estar intimidado, pero puede que también sea una persona muy, no sé cómo llamarla, un poco retraído, ¿no? Y desde el punto de vista histórico, como viendo el gran panorama histórico, el hecho de que por primera vez la Iglesia Católica se abra a que alguien proveniente del otro lado del Atlántico sea el Papa, por primera vez, ¿qué tan revolucionario es y qué nos dice sobre la Iglesia? Eso no es revolucionario, cualquiera de nosotros, hasta yo podría haber sido Papa, fíjese, basta ser católico y soltero. Claro, pero nunca había ocurrido en la práctica. No, esa es la teoría, pero en la práctica ni creo que ocurra nunca tampoco, así que no se asuste nadie con esa aceleración un poco violenta, qué sé yo, ¿no? Pero en fin, no, es normal, porque si la Iglesia ha crecido tanto y en este momento, ¿verdad?, una enorme cantidad de católicos están en América del Sur o en América Latina, bueno, ¿por qué no? Perfectamente normal. No está en eso, yo diría. ¿No? Está, yo creo, más bien en esto de que lo llamaron para poner orden en la Iglesia y escogieron precisamente una persona que ha dado muestras de que en lo moral es sumamente estricto. Ahora, por lo tanto, ¿podríamos esperar un reformador de la Iglesia en lo que tiene que ver con la curia, pero no un progresista en lo valórico? Porque muchos dicen jesuita igual progresista, y eso no es siempre así, menos aún en Argentina. No, claro. Es que, claro, una reforma dentro de la Iglesia no es igual que una reforma dentro de un pensionado, o dentro de una oficina, o dentro de, no sé, un club de fútbol, ¿no? Es muy distinto. Las reformas son todas de índole espiritual, son todas de índole interno. Entonces, lo que yo creo que tendría que hacer la Iglesia en este momento es un gran retiro espiritual, en donde todo el mundo se reexaminara personalmente, y lo podría presidir este Papa, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿hasta dónde estamos cumpliendo con el mensaje de Cristo? ¿Hasta dónde nos dejamos llevar por las corrientes mundanas, ¿verdad? ¿Hacia dónde seguimos las tendencias? ¿Y por qué no estamos viviendo el Evangelio tal como se espera que nosotros lo vivamos? Yo creo que ese examen de conciencia es absolutamente imprescindible en este momento. Bueno, lo que dice su historia como arzobispo es que Bergoglio nunca rehuyó el conflicto cuando era necesario y fue capaz de enfrentarse incluso a los gobiernos y al gobierno de la presidenta, primero del presidente Kirchner, luego de la presidenta Fernández, de manera muy directa. ¿Qué nos dice eso como antecedente para nosotros? Yo no participo en política, pero lo que sé, lo que me dijo un amigo argentino con quien hablé por teléfono cuando supe que me iban a entrevistar, me dijo, hizo llorar al presidente Dualde y a la señora en público. Parece que en el momento de la gran crisis económica en Argentina los acusó, ¿verdad?, de proceder de una manera que no correspondía a la moral cristiana. Ahora, usted como historiador, señor Retamal, en el marco también del contexto de cómo cambia la perspectiva en la Iglesia con la renuncia de Benedicto XVI, ¿qué efecto cree que puede tener ese hecho en el pontificado presente y en los futuros? Ahora, claro, no es una renuncia, es una abdicación. Uno renuncia cuando tiene un superior. Yo renuncio ante el gerente, ante el presidente. Pero el Papa y los reyes abdican, no renuncian, ¿no? Bueno, es un poco comprometedor para los sucesores, porque en algún momento podría formarse un grupo que dijera, bueno, este Papa que elegimos hace 3 años no ha dado ningún paso importante y nosotros queremos que haga tal cosa, ¿por qué no renuncia?
No, podría ser un poco comprometente en ese sentido y esperamos que el sentido común y el Espíritu Santo velen porque eso no se produzca. Pero muchos ya, incluso de los jesuitas, han hablado que ha entrado la democracia, en el papado, ¿verdad?, de que podemos elegir papas por 2, 3, 4 años, de que se pueden crear nuevos patriarcados, que dirijan todo lo que es el dogma, la moral y la liturgia en cada uno de los lugares en donde ellos están, en vez de tener una unidad completa en torno al Papa. ¿Y eso es realista? ¿Cambios tan de fondo tan radicales se pueden producir tan rápidamente en una institución como la Iglesia Católica? No se pueden producir tan rápidamente porque sabe lo que podría pasar sería un cisma. Eso es una de las cosas que tenemos los historiadores muy presente. Ha habido muchos cismas anteriormente y si el Papa es demasiado conservador, el ala izquierda podría terminar saliéndose, no falta quienes lo desean, y si fuera demasiado revolucionario, el ala conservadora podría terminar en lo mismo. Tema de edad de un papa que asume los 76 años no es para nada el con mayor edad que ha asumido, pero uno, ¿qué podría esperar a partir de ese dato? Se lo pregunto en qué perspectiva. Ya sabemos que se puede renunciar si se siente deteriorado, siempre se ha podido, pero tenemos un antecedente cerca en el tiempo. Entonces, ¿qué podría decir? Porque otros sostenían, nos lo explicaba Matilde Burgos, decían basta con 4 años de este papa para hacer reformas. ¿Qué nos dice la edad? No. Es muy difícil eso. Mire, las reformas se han demorado siglos. La reforma protestante, con todas sus variantes, demoró 60 o 70 años. La contrarreforma católica demoró otros tantos. Esas cosas no pasan de un día para otro. Pero evidentemente, si se quiere proceder a una reforma, repito, la reforma tiene que venir del espíritu y tiene que venir de dentro. No vienen de fuera. No sacamos nada. La edad no tiene nada. Mire, en 1320 más o menos, eligieron después de un largo cónclave a un papa que se veía viejito, como de 78 años, dijo, elíjame a mí, ya que llevaba meses de meses sin elegir a nadie. Juan 22. Bueno, murió de 96. O sea que tuvo más o menos 18 años de papa, ¿verdad? Y en esos 18 años pasó una cantidad de cosas importantes, no revolucionarias, pero sí de orden, de costumbre, de disciplina importante. Así que la edad no tiene nada que ver en esto. El mismo ejemplo de Juan XXIII, que también asumió la misma edad de Bergoglio y fue tremendamente importante. Edad, sí. Cuando se eligió a Joseph Ratzinger, lo que más se decía era que había una clarísima línea de continuidad entre el papado anterior de Karol Wojtyła y el de Ratzinger. ¿Se puede hacer la misma afirmación con la elección de Bergoglio o no es tan claro en este caso? Bueno, la pregunta es muy difícil porque la continuidad entre Juan Pablo II y Benedicto XVI no fue tan fácil como todo el mundo piensa. El uno era un papa de las masas, el otro era un papa muy recogido, muy teólogo, muy santo, creo yo, y para los que estamos en esa parte que nos toca enseñar filosofía, por ejemplo, ¿no?, o historia, bueno, entraba muy bien dentro del molde de lo que se considera un pontífice. En cambio, ahora va a haber, yo creo, un cambio importante. Yo creo que el Papa actual no es un teólogo muy destacado. A ver, conoce teología como todos los clérigos, pero no creo que vaya a haber una continuidad tan directamente con el Papa Benedicto. Señor Julio Retamal, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Prime. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches.